Bajamos el volumen. Amigos y amigas, muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Conexión Local. Un saludo a quienes nos miran a través de las redes sociales y a través de la señal de Canal 2 y los cable operadores. En los últimos días, un inmueble de particulares características ubicado al sur de Cuenca fue derrocado. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha presentado una demanda en Fiscalía ya que el mismo estaba catalogado como patrimonial. Este es un panorama contra el que las autoridades luchan constantemente, dado que el cuidado del patrimonio histórico de Cuenca es cada vez una tarea que nos compete a todos. Una tarea que demanda públicos la constante actualización de las normativas y técnicas que permiten y regulan su cuidado, que exige al gobierno central los recursos necesarios para mantener viva y vigente esta memoria ancestral, que demanda de la empresa privada programas extensivos de responsabilidad social donde se invierta en su cuidado y sobre todo que demanda una profunda conciencia ciudadana sobre la importancia de su conservación. Esto último, además, como un deber histórico y generacional para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan mañana disfrutar de este patrimonio intacto, proyectarlo al mundo entero como un destino por visitar y utilizarlo sin dañarlo, como una herramienta del progreso social que muchas veces no valoramos o desconocemos. Analizamos hoy el cuidado y la preservación de los bienes patrimoniales junto al arquitecto Felipe Manosalvas, director de áreas históricas y patrimoniales del municipio de Cuenca. Iniciamos Conexión Local. Adelante, Andrés. Estimados amigos y amigas, muy buenas noches. Nuevamente bienvenidos a una entrega más de este su programa Conexión Local, a través de la señal de Academia TV. En efecto, como bien lo indicaba el editorial, en el 1 de diciembre del ya lejano 1999, la Santa Ana de los Ríos de Cuenca recibía un reconocimiento a nivel internacional y era declarado, o su centro histórico para ser específicos, era declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Desde entonces ha venido desarrollándose un largo periodo que muchas veces ha estado marcado por apuestas al desarrollo turístico, por apuestas a la conservación del patrimonio y también muchas veces por conflictos entre los ciudadanos que muchas veces están encargados de cuidar estos bienes con toda la técnica que esto demanda y muchas veces además de sus expensas, entre las autoridades locales y nacionales que muchas veces también generan reglas, generan normativas y establecen las reglas de juego que no siempre quedan muy claras alrededor del cuidado del patrimonio. Por supuesto, desde la misma ciudadanía que muchas veces denuncia, desde inclusive aquellos que buscan capitalizar políticamente esas denuncias de la ciudadanía alrededor de un tema tan álgido como es el cuidado del patrimonio. Y en medio de todo esto, ustedes, amigos, los ciudadanos, continuamente nos preguntamos, bueno, ¿y qué es lo que implica el cuidado del patrimonio? ¿Hasta dónde llega exactamente este límite ambiguo de lo que significa el mantenimiento y la conservación de los bienes tradicionales? ¿Qué exactamente involucra el patrimonio cultural de la humanidad que nos ha sido entregado? ¿Cuáles son los bienes que son inventariados? ¿Cómo puedo saberlo? Y finalmente, ¿cuáles son las reglas del juego para los ciudadanos, tanto aquellos que están a cargo de esos bienes patrimoniales y de su conservación al ser propietarios de las edificaciones? ¿Cuáles son las reglas del juego para las autoridades locales y nacionales que tienen que supervisar y precautelar la conservación de estos bienes? ¿Y cuáles son las reglas de juego para la ciudadanía? De forma que, ojalá en el futuro, este patrimonio invaluable que la humanidad entera ha puesto a nuestro cuidado pueda ser utilizado desde el punto de vista del turismo, desde el punto de vista de la cultura, del arte y sobre todo del desarrollo económico. Y la gran pregunta siempre será, ¿cuándo
vamos a lograr que este patrimonio cultural se convierta también en una oportunidad del desarrollo y que tanto hemos logrado capitalizar desde ese lejano 1999 hasta el día de hoy, esta inmensa oportunidad que representa el tener una ciudad que ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Para conversar sobre este y otros temas, nos hace hoy el honor de visitarnos mi amigo Felipe Manosalvas, arquitecto de profesión, y por supuesto, hace ya varios meses atrás, el director de áreas históricas y patrimoniales en la Municipalidad de Cuenca. Además, un especialista desde hace ya varios años en el tema del cuidado patrimonial, un hombre que me consta de enorme vocación, de enorme cariño por el patrimonio. Felipe, bienvenido siempre y muchas gracias por tu presencia. Más bien a ti, Andrés, gracias, y un saludo cordial a todos los que nos miran por este canal innovador que está marcando una pauta en estos temas culturales, que siempre es interesante conversarlos, pues hay mucho que hacer todavía al respecto. Como parte introductoria, algo importante, ¿no? Justamente tuve la suerte de trabajar en 1999, muchacho todavía en esa época, como dibujante. Yo fui dibujante de estos inventarios que se realizaron. El 1999 fue un año muy importante porque justamente luego de un trabajo de 2, 3 años que estuvimos en las calles dibujando, tomando fotografías, etcétera. Desde ahí, la verdad, son más de 20 años que estoy en esta profesión y la verdad es una profesión muy importante, muy interesante, que solo personas que estamos apasionadas las podemos valorar como tal. Y eso es lo que buscamos como objetivo, buscar que todo ese cuencano, el extranjero también, sepa valorar los bienes patrimoniales. Estimado Felipe, en términos muy generales, cuando tenemos que definir el tema del patrimonio, más todavía en el caso de Cuenca, como el patrimonio cultural de la humanidad, siempre nos hacemos la misma pregunta: ¿qué significa el patrimonio? ¿Cómo puede el ciudadano saber qué bienes son inventariados, qué bienes forman parte del patrimonio cultural? ¿Cómo fue ese proceso de declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad que se hizo sobre el centro histórico de Cuenca? ¿Cuáles son los límites de nuestro casco patrimonial? ¿Cómo podríamos, para empezar, estableciendo las reglas del juego, saber en esta hermosa ciudad que está llena además por todas partes de construcciones, de casas, que esta ciudad que ostenta sin duda alguna la arquitectura más bella del país, cómo saber qué bienes son patrimoniales y no lo son? Correcto, sí, es una de las grandes deficiencias que históricamente ha existido, ¿no? No obstante, nosotros ahora sí estamos ya sincerando la información. Hay mucha información, varias bases de datos que justamente la una contradice con la otra, pero ya a través de los sistemas tecnológicos que disponemos ahora, estamos ya haciendo el cruce de variables para tener un solo inventario, un inventario único que justamente sincere la información patrimonial, ¿sí? Porque, como digo, el Instituto Nacional del Patrimonio Cultural tiene una base de datos, nosotros tenemos otra, y obviamente hemos logrado ya hacer este cruce de información. ¿Y cómo el ciudadano debe conocer el patrimonio? Justamente es a través ahora ya de los sistemas. Tenemos algunos proyectos que nos va a permitir identificar el patrimonio, ¿sí? Con el hecho de que yo pase por la casa, va a haber un sello, va a haber una nota, los códigos QR, donde que ahí yo ya sé que ese bien es patrimonial. Y además puedo saber su historia. Correcto, entonces es todo unos proyectos que venimos llevando a cabo, pero en esta primera etapa y dentro de nuestro modelo de gestión, la parte tecnológica es fundamental, porque no es justo, digo yo, que el ciudadano no conozca qué es su bien. Entonces creo que deber de los que administramos el patrimonio es sincerar y decir: señor, su casa es patrimonio, porque la mayoría de propietarios no saben que su casa es patrimonio, porque el conocimiento del patrimonio justamente se debe a través de un documento administrativo que tiene que solicitar, y es algo que queremos cambiar, porque no es justo, como digo, que el patrimonio, que mi casa sepa que no es patrimonio, o sí lo es, a través de un documento administrativo. Entonces, eso estamos sincerando. Como digo, reitero, uno de nuestros ejes fundamentales es la tecnología de información y comunicación para hacer saber todo, ¿no? Todo lo del patrimonio, y no solo si es o no es patrimonio, sino más allá. Uno de los problemas que tenemos justamente es solo ver un inmueble y no ver ese conjunto, ¿no? Entonces, todo el conjunto tiene otro tipo de valores mucho más generales, y la casa, por supuesto, una vivienda ya tiene su valor específico. Entonces, el momento que nosotros tengamos la capacidad de valorar cada una de las unidades territoriales, sea el mismo cantón, la ciudad, las parroquias, luego los barrios, las manzanas,
¿sí? Y ya dentro de las manzanas los predios, ¿no? E inclusive dentro de los predios existen patrimonios muebles, por ejemplo, cuadros, esculturas, fuentes, etcétera. Entonces todo ese conocimiento estamos procurando llevar al pleno conocimiento del patrimonio, ¿no? En términos generales, ¿dónde comienza y termina el casco patrimonial de la ciudad de Cuenca? Bien, bueno, el límite es irregular, diría yo, desde el punto de vista de la forma, ¿no? En términos generales, por ejemplo, podríamos definir acá en la zona norte la calle Héroes de Verde Loma. Por la parte sur, el centro histórico propiamente lo divide el río Tomebamba, ¿no? Termina en el barranco. Correcto, ¿no? Sí. Y tenemos por acá, por el lado de sería la Huayna Capa. Y por la parte de acá, la Gran Colombia, la Unidad Nacional, donde que se convergen, ¿no?, en una forma de triángulo. Obviamente esa es la parte del centro histórico de Cuenca, declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad en la Avenida Loja. 1999. Sí, efectivamente, esta división del patrimonio tuvo, el centro histórico per se fue dividido en 4 zonas. A ver, la zona principal, hablemos ya del Parque Calderón y un entorno que se le llamó área de principal, ¿no? Área de primer orden, exactamente. En este entorno se creó lo que se llaman las áreas de respeto, ¿sí? Un área buffer que protege la parte principal. Y luego se generaron las áreas especiales, como el barranco, la Rafael María Arízaga, la calle Avenida Loja. El barranco también tiene su connotación especial, y la zona arqueológica de Pumapungo. Entonces todos estos delimitaron el centro histórico de Cuenca. Ahora, pero Felipe, dentro del centro histórico de Cuenca, todas las casas que están dentro del centro histórico son patrimonio, porque hay algunos edificios que son recientes, ¿no? Digamos que tienen, no sé, 30, 40, 50 años, ¿no? sí, bueno, para terminar un poquito, antes de contestar, estimado Andrés, es importante conocer que en el 2010 el centro histórico fue protegido aún más, digamos, con el área del ejido. Se incorporó un sector hacia el ejido, que más o menos es por la calle Remigio Tamariz, ¿sí? Es decir, del río Tomebamba se extendió un poco más allá hasta la Remigio Tamariz. La zona que incluye al Colegio Benigno Malo. Correcto, el Colegio Benigno Malo, sí, la Remigio Tamariz en términos generales. Al respecto de la pregunta de qué inmuebles son patrimoniales y no patrimoniales, el registro, el catastro que tenemos ahora da cuenta de 3.300 inmuebles patrimoniales en el centro histórico de Cuenca. ¿Sí? Existen 10.000 predios aproximadamente, 10.000 diría con certeza más bien, predios que existen en el centro histórico de Cuenca. De esos 10.000, el 30% es patrimonio. El resto de edificios son catalogados como bienes no patrimoniales, e inclusive dentro de nuestra categoría les llamamos edificios sin valor. Y a los que tú te referías, de estos edificios altos que fueron construidos efectivamente en los años 60 y 70, son catalogados como bienes de impacto negativo, ¿sí? Entonces ahí llega otro reto, ¿no? Llega otro reto, que ya no solo pensar en la conservación del patrimonio, sino en la renovación que implica estos edificios que son sin valor y de impacto negativo. O sea, yo siempre me pregunto, ¿qué hacemos con estos edificios que ya con los criterios de valoración fueron calificados, que no tienen este valor patrimonial? Y peor aún, los edificios que de una u otra manera han sido calificados de impacto negativo. Y estamos hablando del 70% de edificaciones. Entonces ahí viene... impacto negativo. Correcto, y de ahí vienen los procesos de planificación, ¿no? Entonces, por eso nosotros hemos generado herramientas para la conservación plena del patrimonio, y por supuesto también tenemos que generar herramientas, planificación, modelos de gestión para ver cómo estas edificaciones son renovadas a mediano y largo plazo. Porque yo creo que la ciudad se merece ir equilibrando ese entorno perfecto, diría yo, desde el punto de vista ya de como unidad. Cuando uno ve el centro histórico desde el aire, se le ve como una unidad, pero cuando uno se aproxima, sí ve algunas deficiencias desde el punto de vista arquitectónico, en lo que justamente tú hablas de edificios en altura, que se pusieron antes de o se construyeron más bien antes de que Cuenca sea declarado patrimonio del Estado, no, patrimonio monumental del Estado, que se lo hizo en 1975. A partir de 1975 hay el punto de inflexión donde que las corrientes conservadoras comienzan a dar este impacto, y obviamente que fueron canalizadas en 1999 con la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad. Un tema importante, Felipe. Ok, sabemos entonces que desde el 75 a la fecha somos patrimonio cultural del Ecuador, en efecto, y desde el 99, desde diciembre del 99, para ser precisos, somos patrimonio cultural de la humanidad. Y esta pregunta te la hago como cuencano, porque sé que tú, al igual que yo, somos querendones de nuestra ciudad, nos gusta
nos sentimos orgullosos, nos gusta saber, nos cuencanos con toda la belleza que esta ciudad implica, y por supuesto que nos duele cuando hay cualquier tipo de agresión. Y yo recuerdo desde, todavía muchacho, que se venían oyendo siempre, de tanto en tanto, tú en Cuenca escuchas que por ahí una casa que era patrimonial o supuestamente era patrimonial se derrulló alguna vez, por ejemplo, en la avenida Solano para un tema particular de algún proyecto turístico, de un hotel, alguna cuestión, todavía lo recuerdo, alguna casa sobre la misma avenida Solano se derrulló y el terreno quedó ahí además porque es intocable, porque entiendo que el bien se derrulló sin permiso, hace pocos meses inclusive una calle, me parece que frente a las Salesianos, no sé si un hermano Miguel, sí, no estoy, hermano Miguel, no estoy correcto, también el ciudadano, el dueño de la casa, en este caso, con la idea de hacer un parqueadero, alguna cuestión, Reina de los Cabellos destruyó una casa patrimonial. Vienen aquí dos preguntas, Felipe. ¿Qué tan cuidado está nuestro centro histórico? Si es que tendríamos que trazar una panorámica al 99 o aún al 75, en el que en un comienzo, en el 75, el Ecuador nos puso a cargo, y luego la humanidad entera nos puso a cargo del centro histórico, la pregunta es qué tan eficientes hemos sido en esta materia, qué tan cuidado está ese patrimonio original, qué tanto se ha perdido, qué tanto se ha destruido. Sí, estamos realizando unos estudios al respecto, sí, precisamente comparándonos, porque nosotros, como digo, algo significativo que se ha logrado en esta administración es justamente lograr documentar, digitalizar el inventario de 1975, ¿sí? Y veíamos que entre el inventario de 1975 y de 1982, que también hubo un hito importante dentro del patrimonio del Ecuador, ¿sí? Entre el 75 y el 82 ya veíamos que edificaciones que fueron declaradas patrimonio monumental en 1975 ya no existían en el 82. ¿Sí? Entonces, todo eso, esas cifras las estamos consolidando, pero es factible porque ya hemos geolocalizado aquellas fichas que estaban en modelo analógico, ¿no? En papel básicamente. Ese es un trabajo de hormiga, pero se lo está haciendo. Luego tenemos otro tramo del 82 al 99. ¿Sí? También hubo pérdidas del patrimonio, muchas pérdidas del patrimonio en ese tramo. Y luego viene otro tramo que es el 99-2009, donde que se genera la ordenanza que actualmente está vigente. Igual existe pérdidas del patrimonio. Significativas. Pero, significativas, definitivamente. Hay que ser sincero, no podemos ocultar las cifras. Y luego viene este periodo que estamos ahora en esta administración. Por supuesto que lamentablemente tengo que decirle, esperemos que ya no haya más pérdidas, pero mientras la gente no se empodere del patrimonio, mientras no tenga políticas y guías fundamentales, esperemos ya no lamentar, y sobre todo en el área rural, donde que la verdad ahí sí el control es más, es minoritario, ¿no? Podemos cubrir con la capacidad operativa que tenemos el centro histórico, algo de patrimonio que está distribuido en la ciudad, pero ya se nos hace inaccesible las parroquias, por ejemplo. No obstante, estamos con un plan una tarea pendiente. Estamos cada fin de semana actualizando. Hemos estado en Ricaurte, en Quingeo, hemos estado en Cumbe, claro, en Sinincay, actualizando el hermano Miguel, Quingeo, tienen centros patrimoniales también importantes. Correcto, entonces todo eso ya se está, no digo, sincerando la información, porque algo fundamental, que es una de mis metas al terminar la gestión, tener la información real. La gente ahora con un clic podrá dar un clic en un predio y ver si su edificación está es o no es patrimonio, ¿no? Y además toda la información documental que podamos asociarla. Y sobre eso hay una serie de normativas, una serie de reglamentos, hay ordenanzas que muchas veces son las que confunden y un poco desorientan al ciudadano. Ese es un tema que quisiera abordar ahora, estimado Felipe, inmediatamente después del corte, en que les invitamos, estimados amigas y amigas de Conexión Local, a seguir en nuestra sintonía. Nuevamente, bienvenidos todos a su programa Conexión Local a través de la señal de Academia TV. No olviden que pueden seguir este programa además a través de nuestras plataformas y redes sociales que están suscritas bajo @Academia TV S en Facebook, Instagram y Twitter. Así que síganos por favor, descarguen el contenido de este programa, compártanlo por favor para ir generando una comunidad de aprendizaje alrededor de estos temas que son tan importantes. Y como es costumbre, todas las semanas hemos consultado sobre este tema tan importante a un experto en cuidado y patrimonio de la ciudad, que habla desde la ciudadanía, que habla desde la sociedad civil, en nuestro segmento Vox Populi. Sigan con nosotros.
respecto a la pregunta que me hacen en relación a los factores a considerar para la conservación de una vivienda o edificación patrimonial, me parece que hay dos aspectos importantes. El uno es el tema de entender cuáles son los valores de ese patrimonio primero y luego saber en dónde se depositan, es decir, los contenedores de esos valores. Hay que saber que el patrimonio cultural edificado de la ciudad es predominantemente hecho en tierra, ¿no? Y como tal es vulnerable a ciertos agentes naturales, por un lado, como por ejemplo la lluvia, y también antrópicos, como ciertas acciones humanas, sobre todo el tema de los usos de suelo, ¿no? Una de las falencias que existe en la gestión del patrimonio del centro histórico es un poco ese entendimiento de la interrelación entre el patrimonio material e inmaterial. Me parece que la gestión se ha enfocado únicamente en la conservación desde el punto de vista fachadista, ¿no? Se ha predominado mucho la conservación del edificio visto desde afuera y nos hemos olvidado de su contenido, es decir, de todo el patrimonio inmaterial que gravita en elementos como patios, traspatios y huertas, sobre todo ese PCI asociado a la producción agrícola y al tema del patrimonio agroalimentario, por ejemplo, ¿no? La tematización del centro histórico como mercancía turística creo que ha generado que haya mucha especulación inmobiliaria y eso genere también ciertas agresiones, y los usos de suelo que gravitan en torno al tema turístico han provocado un desgaste de ese patrimonio. Me parece que por ahí va el asunto. Y por otro lado, entender el patrimonio ya no solo desde el punto de vista histórico y estético, sino también desde el punto de vista económico, porque de hecho el patrimonio es un recurso económico para la ciudad y es un recurso finito. Por lo tanto, debemos generar estrategias para que sea ese patrimonio sostenible. Estimados amigos y amigas, nuevamente bienvenidos. Estimado Felipe, hemos mirado esta interesante intervención de un experto en el tema patrimonial, al que le agradecemos además muchísimo desde ya por haber participado en Vox Populi. Hablamos de aquí algunos conceptos que creo que deberíamos definir un poco más. Patrimonio material e inmaterial, por ejemplo, hablamos también de que esta materialización del centro histórico como objeto turístico, como destino turístico, genera un desgaste, y por otro lado debemos buscar la manera de, pese a ese desgaste, utilizar las oportunidades de este patrimonio como un modelo de desarrollo económico. ¿Cómo se puede ir, vamos en orden, el tema patrimonio material e inmaterial? Sí, efectivamente, uno de los grandes hitos que hemos marcado ahora es justamente ver el patrimonio como un sistema, un modelo sistémico. El patrimonio efectivamente es material, lo que podemos justamente tocarlo, ¿no? Y lo inmaterial, sí, es esa filosofía, esos valores que son transmitidos a objetos en algunos casos, y a otros casos a sujetos, es decir, a personas que tienen la capacidad de generar patrimonio material a través del pensamiento, que finalmente un pensamiento es algo inmaterial, ¿no? Y eso es justamente algo de que hemos roto en esta administración, es justamente ver el patrimonio como un sistema, ¿sí? El patrimonio cultural nosotros lo hemos dividido en 5 grandes ítems. Uno de ellos es el patrimonio de bienes inmuebles, que tradicionalmente es lo que se ha estado manejando, o históricamente, solo los bienes inmuebles. Pero nosotros hemos generado ya una unidad para que maneje el patrimonio documental, el patrimonio arqueológico, el patrimonio inmaterial. Sí, son 5 grandes ejes que estamos manejando, y cada uno de ellos ya tiene su plan de gestión. Es un plan de gestión de cada uno de los sí. Lo primero que realizamos al comenzar la gestión justamente es hacer el plan de gestión del patrimonio cultural del Cantón Cuenca, herramienta que nos permite vincularnos al plan de desarrollo y ordenamiento territorial, justamente buscando esa articulación entre ciudad, centro histórico. Sí, recuerden que el patrimonio no solo está en el centro histórico, sino está en todo el cantón. Muchos de ellos todavía ni siquiera levantados, ¿no? Entonces estos planes parciales de gestión de cada uno de los fondos patrimoniales nos ha permitido tener un plan global y permitirnos justamente plantear una visión para el futuro del patrimonio, ¿no? Que justamente está en poner en valor como un elemento de desarrollo local. Elementos, claro, como por ejemplo, y bien lo decimos, el patrimonio inmaterial, el patrimonio documental. Recién nada más analizábamos un proyecto a ese respecto muy interesante, ¿no? En el que también es importante rescatar todos los archivos históricos que reposan en distintos
repositorios, permíteme la redundancia, en la curia, en la gobernación, en el mismo municipio, en colecciones particulares, documentos que tienen no años sino siglos de antigüedad y que son parte también del patrimonio de Cuenca. Los patrimonios arqueológicos, como es el caso de Pumapungo, uno de los ejemplos más claros, claro que son varias las áreas de conservación y de cuidado. Sin embargo, hay un tema aquí, ¿no? El especialista que consultábamos en Vox Populi decía, y un poco nos ponen una balanza, ¿no?, entre dos grandes alternativas. Sabemos que el patrimonio, nos decía, es un bien finito y su objetivización hacia como un destino turístico genera en un desgaste. Eso de hecho es un fenómeno ya estudiado en el mundo entero. Recién había todo un plan de recuperación, por ejemplo, de Machu Picchu en el Perú, que demostraban estudios técnicos que el enorme flujo de decenas de miles de turistas que tienen cada año ha generado un impacto negativo en el tema patrimonial, en este caso arqueológico, ¿no? Por un lado, por supuesto, tenemos esta necesidad o tenemos esta necesidad de cuidar este patrimonio que al ser un objeto turístico, objeto de visita, sufre un desgaste desde luego al ser aprovechado de alguna manera para este fin. Y por otro lado nos dicen también que el patrimonio es una herramienta del desarrollo, es una herramienta que debe de servirnos para progresar, para desarrollarnos como sociedad. ¿Dónde se encuentra el equilibrio entre estas dos posturas, ¿no? Si vendo el patrimonio, lo sujeto a un proceso de desgaste; si no vendo el patrimonio, pierdo una oportunidad de desarrollo para el cantón. ¿Dónde está el equilibrio, Felipe? Sí, aquí la verdad, no digo, una de las cosas que apasionan en el patrimonio es que las teorías que planteamos son sustentadas en las teorías del pasado, ¿no? Porque esa es la ventaja, digamos, de estudiar el patrimonio, que uno se inspire en el pasado para proyectar las situaciones futuras, ¿no? La sostenibilidad. Yo siempre suelo decir que la sostenibilidad, Cuenca fue sostenible hasta alguna época de su historia, ¿no? En algún momento, cuando comenzó a industrializarse, sobre todo hablando desde el punto de vista de la construcción, ¿sí? Comenzó esos cambios radicales en algunos casos, ¿sí? Entonces lo que buscamos es justamente recuperar la sostenibilidad que en algún momento existió en Cuenca, el equilibrio entre la vivienda, entre el comercio, entre los servicios, y uno de ellos el turismo, ¿no? No podemos hacer que una ciudad sea turística, que sea su atributo único el turismo, ¿no? ¿Sí? El turismo primero es el ciudadano cuencano, primero es entonces tenemos que recuperar esa capacidad que tiene de receptar vivienda, de regresar a la población al centro histórico. Eso le va a dar mucha vitalidad al centro histórico. El centro histórico como destino nuevamente de vivienda. Nos gustaría que de nuevo la gente vaya a vivir al centro histórico de Cuenca, que ahora mismo está despoblado, y sucede lo mismo con el centro histórico de Quito, ¿no? Con la zona patrimonial de Quito, que dicen justamente que se genera este problema de que se desertifica de vida doméstica, sobre todo en las noches, cuando ya los negocios cierran sus puertas. ¿Tenemos un dato de cuántas personas podrían vivir en el centro histórico de Cuenca? ¿Cuántas viven? Bueno, el censo del 2010, de acuerdo al plan especial del centro histórico, se habla de 60.000 personas, pero estamos hablando de hace 10 años, ¿no? 11 años, ¿sí? Y yo, como digo, trabajo muchos años ahí, y yo sí siento que ha bajado más personas. No podríamos especular en alguna cifra, pero se ve que la ciudad está, por ejemplo, en este tramo entre el 2010 del censo y el 21 que estamos ahora, sí, la calle Larga, por ejemplo, la calle Larga hasta cierto momento estuvo habitada. Este cambio de uso de suelo justamente a usos turísticos, bares, discotecas, hizo que se despoble esa situación de la calle Larga. Yo tenía algunos amigos, algunos vecinos que solemos hacer amistad con la gente que vive ahí. Algunos amigos inclusive llegaban a decir, recuerdo un proyecto que se planteaba desde la empresa de vivienda, en la que decían que el centro histórico tiene la capacidad de receptar más de 100.000 personas viviendo en el centro histórico, y que actualmente hay menos de 30.000. Claro, habrá que buscar soluciones también de transporte, procesos de densificación, de urbanización nuevamente del centro, pero bueno, esos son cuestiones que creo que son retos para el futuro. Quiero ir, Felipe, a algo más actual, empezando por una pregunta. Sabemos que tenemos la necesidad de cuidar nuestro patrimonio, sin embargo, también debemos aprovecharlos, ¿no? Recién coincidíamos contigo en un proyecto académico de una de las universidades más importantes de aquí del territorio, que buscaba justamente generar un hostal, un centro de recepción para turistas, ahí en la parte posterior del convento de Todos Santos. Me parece que estoy bien
con los datos, ¿no? Y a mí me nacía, cuando hacíamos esta visita, querido Felipe, una pregunta. ¿Cómo sé yo hasta dónde puedo llegar? Si yo tengo mañana, además es casi un deber el abordar este tema, porque si yo soy mañana dueño de una edificación del centro histórico, tengo al municipio de Cuenca, le tengo al INPC exigiéndome que cuide ese bien patrimonial, muchas veces que lo haga a mis expensas, que lo haga desde mi propio dinero, desde mis propios recursos. Por lo tanto, sería casi justo, casi lógico que yo, además de habitarlo como vivienda, busque hacer en él algún tipo de actividad productiva, busque generar un hostal, una cafetería, un hotel, algún tipo de proceso que me permita tener un retorno económico. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Cómo sé si mañana quiero hacer en una casa que está inventariada como bien patrimonial, quiero hacer ahí un hostal, que hay de hecho muchísimos en Cuenca? ¿Cómo sé qué puedo y qué no puedo hacer? Bien, justamente la ordenanza del 2000 genera categorías de intervención en cada uno de los bienes patrimoniales, ¿no? Por ejemplo, la catedral tiene una máxima categoría, ¿no? Y unas edificaciones quizás ¿La catedral nueva o la vieja? La nueva y la vieja tienen la misma categoría, o sea, ¿Ya? la máxima categoría, diría. Y así una serie de inmuebles que tienen esta categoría, donde que lo que se debe ahí es restaurarla. Pero hay otras edificaciones que sí le permiten, además de restaurarla, readecuarla, ¿no es cierto? Porque algunos tramos ya han perdido, por ejemplo, el valor patrimonial, algunas situaciones han sido de alteraciones. Entonces uno cuando interviene en un bien patrimonial tiene que estudiarle, yo suelo decir, a nivel científico. ¿Sí? A nivel técnico creo que lo hemos logrado, pero debe ir más allá a nivel científico, y ese nivel científico implica un amplio estudio histórico, ¿sí? Un amplio estudio histórico que nos oriente hacia buscar la autenticidad del inmueble. Muchos de los inmuebles han sido alterados progresivamente, ha perdido partes, pero el estudio de la historia de ese inmueble nos va a permitir quizás buscar ese momento de esplendor de la edificación. Ese momento de esplendor es lo que uno debe buscar al momento de intervenir en la edificación. Por supuesto, también es importante agregarle valor a la edificación. Sí. Es decir, tenemos que también como generación apostar con intervenciones que den nuestra impronta de la intervención, pero que esté muy armónica con la intervención o con el bien patrimonial. Se puede hacer eso. Muy bien, Felipe, muchísimas gracias, es un tema que nos queda claro. Me parece que tenemos una pequeña falla técnica, permíteme nada más unos minutos para volver con el programa. Estimados amigos y amigas, nuevamente bienvenidos, gracias por seguir en la sintonía de su programa Conexión Local a través de la señal de Academia TV. No olviden seguirnos también en nuestras redes sociales de @academiatvs. Hace un momento tuvimos un pequeño corte en el tema de la iluminación, una pequeña falla aquí en el estudio. Como ustedes saben, este programa es grabado en vivo, así que les transmitimos nuestras sinceras disculpas por este breve lapsus técnico. Estimado Felipe, conversábamos hace un momento ahora fuera de cámaras. Si bien hay varias reglas normativas, leyes nacionales, ordenanzas locales que norman y regulan las intervenciones en los bienes patrimoniales, este ha sido también un tema álgido de discusión a lo largo de décadas en la ciudad de Cuenca, pero particularmente esta semana ha sido un proceso que ha estado en el ojo público, en la retina de la ciudadanía, básicamente por tres hechos puntuales. Uno, esta intervención que se hizo para colocar luminaria en la catedral, la llamada Catedral Nueva, en la Catedral de Cuenca. Estos marginadores, no sé si estoy bien con el nombre, segregadores. Sí. Segregadores, gracias por el término, que se usan justamente para el tema de las ciclovías, para marcar, ¿no es cierto?, las ciclovías. Y finalmente este inmueble que me parece estaba sobre la avenida Paucarbamba, que ha sido derruido y que la ciudadanía entiende como parte del patrimonio. Vamos aclarando, empezando por el final, estimado Felipe. ¿De qué se trataba este bien? ¿Cuál es la historia que está detrás de este reclamo ciudadano, esta casa que ha sido derruida, que se entendía era patrimonial? ¿Cómo sucedió todo esto? Bien, al respecto del inmueble, efectivamente este bien fue incorporado al centro histórico en el 2010, a áreas históricas en el 2010, no, antes de este inmueble estuvo fuera del límite del centro histórico. Sí,
En el 2010, efectivamente, el primer certificado de afectación y línea de fábrica que otorgamos, efectivamente se despacha identificado como una edificación sin valor. Entonces, en el 2010, paralelo, digamos, a eso, se hace un registro, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, a través del decreto presidencial, donde que se declaró en emergencia el patrimonio, recuerden, por un robo que hubo en Riobamba, recuerdo, el presidente de esa época dijo, se hace algo por el patrimonio, y ese algo fue justamente registrar, inventariar el patrimonio cultural del Ecuador. Entonces, en el 2010, en el Ejido, también se hizo esta parte. No obstante, en el primer acuerdo ministerial, esta edificación no estaba registrada en el 2010. En el 2011 se hace una reforma a este acuerdo ministerial, y ahí ya se le incluye a este inmueble como un bien patrimonial. Sí, no obstante, no digo, una edificación que ha pasado abandonado algunos años, obviamente se deterioró, sí, y nosotros, los propietarios han hecho la gestión nuevamente y obviamente sale con valor patrimonial, pero como antecedente ya existían la declaratoria, o más bien los comunicados, los oficios, los informes técnicos de técnicos especialistas del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que luego del estudio, de la investigación que realizan, determinan que este inmueble no tiene valor patrimonial. O sea, ¿sí? al final, técnicamente hablando, no se trataba de un inmueble de valor patrimonial. Definitivamente no, porque justamente ya el informe de los profesionales de la arquitectura, y tengo el agrado de conocerlas, son especialistas en patrimonio, sí, dictaminaron a través de comunicados, a través de oficios, que este inmueble había perdido los valores y por lo tanto era factible retirarle, desvincularle del inventario. Entonces, digamos, ahora que ha sido derruido, este inmueble se encontraba, para entender nada más, se encontraba en proceso de desvinculación, es decir, para el público que nos escucha, le iban a quitar de la base de datos de los bienes patrimoniales. Sí, efectivamente, ese es el proceso. Áreas históricas y patrimoniales, en el afán de dar servicio a la ciudadanía y a través de aplicar la ordenanza para la gestión y conservación de las áreas históricas y patrimoniales, donde nos dan las atribuciones para actualizar el catastro. Sí, el artículo 12, literal K, dice que áreas históricas es quien actualiza el catastro del patrimonio. Entonces nosotros, al contar ya con un documento del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, lo que hacemos es actualizar nuestra base de datos referenciando ese oficio donde que los técnicos dicen este inmueble va a salir de como es. Quizá nos adelantamos un poco en el procedimiento, pero es un inmueble que, como digo, ya tienen los informes. Y sobre todo ya no tenía valor patrimonial. Ya no tenía valor patrimonial, como lo dice el estudio de los especialistas del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. En honor al tiempo, Felipe, muy cortito. Otro tema que ha causado revuelo y ha preocupado muchísimo al tema de la ciudadanía en estos últimos meses, semanas, días en realidad, ha sido esta intervención que se hizo con una especie de arco de luces que se quiso colocar en la bóveda exterior de la Catedral Nueva, ¿no? Hablaban de que se hicieron algunas perforaciones en el mármol para colocar estas luminarias. ¿Cuál fue el final de esto? ¿Finalmente hubo un daño causado a la catedral? ¿Hubo una afección al tema patrimonial o no hubo tal cosa? Bueno, ya hablando desde el punto de vista legal, obviamente hay afecciones leves, graves y muy graves, ¿no? Entonces esto obviamente es una afección leve, porque no complicó, no puso en riesgo la integridad del inmueble, ¿no? O sea, en rigor se hizo 8 perforaciones de 8 milímetros para poner unos pernos, ¿no? 8 milímetros, un esferográfico. ¿No? Sí, definitivamente así fue. Entonces eso fue ya, obviamente nosotros llamamos la atención, el día jueves que recuerdo pasó, sí, para el viernes ya estuvo retirado. Entonces, dentro del marco legal también existen los procesos de remediación que se llama. ¿Se logró remediar? Se logró remediar, entonces eso. Recuerden, y eso yo siempre seré muy agradecido con los señores concejales, porque el viernes pasado, a propósito, se aprobó la ordenanza, la nueva ordenanza para el control, ¿no? Y justamente ustedes recuerden, en los debates se habló mucho sobre este factor de remediación. La remediación justamente permite al propietario tener esa oportunidad de remediar, como lo dice la palabra, ¿no? Subsanar también es otro término que se utiliza. Entonces eso fue superado y, como digo, el inmueble jamás fue comprometido en su estabilidad. Entonces digamos que el bien, en este caso la catedral, fue intervenida de manera leve, luego el tema fue remediado. Sin embargo, a ver, aquí hay un tema que me preocupa mucho y creo que nos preocupa a los cuencanos y cuencanas. A ver, la catedral viene siendo intervenida, entiendo, desde hace varios años, por la misma lógica del tema de la iluminación. Creo que es un espectáculo que a todos nos resulta grato
el mirar a la catedral de lejos, las cúpulas iluminadas, le da mucho carácter, ¿no es cierto?, al centro histórico de Cuenca, igual la llamada Catedral Vieja y demás. Sin embargo, entiendo que sus reflectores tienen que estar también colocados, fijados de alguna manera, son también intervenciones adicionales. Más allá de esta intervención puntual, es común estos bienes que justo hace un momento nos decías que están, digamos, en la zona cero, que están en la parte más sensible del patrimonio, digamos, alrededor del Parque Calderón, que es probablemente la zona más antigua del casco histórico y demás. Es común que encontremos ahí intervenciones, porque el hecho de fijar iluminación, el hecho que se viene haciendo desde hace muchos años, varias administraciones atrás. ¿Cuál es el proceso? ¿Es común? ¿Está bien que esto se haga? ¿Hay un procedimiento técnico que se tiene que seguir? ¿Cuál es un poco la historia de estas intervenciones? No esta puntual de este tema en la bóveda, sino inclusive lo que se ha venido haciendo a lo largo del tiempo. Porque claro, yo me fijaba y decía, bueno, ok, quitaron el arco de iluminación que querían poner en la bóveda, pero ahí hay una serie de lámparas, por ejemplo, que desde luego son recientes, que desde luego vendrán de, no sé, tal vez 10 años atrás, no más que eso. ¿Cómo es el tema de intervenir muchas veces para darle funcionalidad o para embellecer un bien de esta naturaleza que en teoría es intocable? Es algo que justamente hay que desvirtuar, o sea, no es que no debe ser intocable. Sí, las intervenciones que uno debe emprender en cualquier bien patrimonial es agregarle valor, sí, es agregar valor. Y justamente la iluminación gusta y agregó valor sobre todo para el espectáculo nocturno que da, ¿no? Pero obviamente todas estas intervenciones tienen que ser autorizadas, ¿no?, por la Dirección General de Áreas Históricas y Patrimoniales y a través también de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales, que es el que tiene la situación vinculante para los trámites, ¿no? Obviamente, no digo, hay personas que realizan las intervenciones, pero hay la oportunidad de remediar, que es lo que buscamos. No es correcto. Y obviamente nosotros como técnicos tratamos de orientar que esta intervención que sea para revertir algunos elementos agregados o para agregarle valor. Se puede hacer, pero para ello es importante estudiar el inmueble. Señor Felipe, en un par de minutos nada más, que se nos va terminando el tiempo, desde tu condición de experto en el tema patrimonial y además un enamorado, creo, como todos nosotros, de nuestro patrimonio y de nuestra ciudad, ¿cuál es el futuro? ¿Qué es lo que se viene en el tema patrimonial, tanto desde la administración como para el ciudadano? ¿Qué es lo que nosotros como cuencanos, como cuencanas, debemos hacer en el futuro, más allá de esta cultura, esta conciencia de conservación? ¿Cuáles son los deberes que debemos exigir del gobierno central y cuáles son los planes, lo que está en la agenda del gobierno local? Muy brevemente, ¿qué es lo que podemos esperar a futuro de nuestro patrimonio? Bien, lo prioritario en esta primera fase, digamos, de la administración es la planificación. ¿Qué es lo que se está haciendo? Estamos realizando la planificación del patrimonio cultural como primera vez. En 1999, cuando se declara Patrimonio Cultural de la Humanidad, se dice que luego de eso tiene que hacerse un plan de gestión. Ha pasado 20 años y no se ha hecho. Ahora ya lo tenemos ya un borrador del plan de gestión que justamente va a dar los parámetros desde el punto de vista territorial, la planificación, desde el punto de vista de la administración, es decir, administrar especializadamente el patrimonio, ¿no?, a través de arqueólogos, gente que está especializada en documentación, ¿sí? Además la gestión por procesos. Luego tenemos la parte jurídica. La parte jurídica fundamental, sí, y por eso no digo, siempre agradeceré a lo que se hizo ahora de tener una ordenanza, específicamente la ordenanza que ustedes aprobaron, era la ordenanza que nosotros teníamos de 1991 y ahora está actualizada luego de 30 años, ¿sí? El ordenamiento financiero, el ordenamiento jurídico ha sido fundamental dentro de nuestra gestión y por supuesto la parte tecnológica, los TICs. Los TICs es uno de los factores fundamentales del patrimonio ahora en esta época, ¿no? Gracias a las TICs, esta situación de la pandemia ha sido superado desde varios aristas, ¿no? Uno de ellos del trabajo, ¿sí? Y finalmente las metodologías. Justamente las metodologías de valoración, que es una de las cuestiones que no se ha manejado bien, ¿no? La valoración ha sido muy subjetiva, ¿no? Llego a una casa, digo, está bonita, está linda. No, va mucho más allá la investigación para la valoración, ¿no? Los valores, justo David decía, los valores deben ir más allá de lo físico, ¿no?, sino también buscar esta parte intangible, ¿no? Los huertos, por ejemplo, ¿no? Los huertos, sí, hablaba de la situación alimentaria que implica tener estos huertos, ¿no? Claro. Entonces, todos estos 6 grandes ejes estratégicos están siendo desarrollados, ¿no? Que finalmente significa un cuidado integral del patrimonio, la valoración del bien inmueble.
y la comprensión del patrimonio como tal, ¿no? Creo que es importante que todos nosotros, además, cuencanos, cuencanas, comprendamos que el tema del patrimonio, más allá de la administración, de las metodologías, de las valoraciones, es un trabajo que nos compete a todos, porque finalmente somos nosotros, los cuencanos, los que vivimos, los que poblamos, los que gestionamos este patrimonio que nos pertenece como comunidad y que es fundamental que permanezca intacto e inclusive se potencie para las nuevas generaciones. El cuidado del patrimonio de Cuenca es tarea de todos los cuencanos y es una tarea además de importancia generacional para que nuestros hijos, para que nuestros nietos puedan disfrutar la inmensa belleza de esta ciudad que nos hace siempre sentir a todos tan orgullosos. Estimado Felipe, un placer tenerte aquí en el foro, en el SED. Ojalá nos podamos conversar nuevamente en este espacio dentro de poco tiempo. Y a ustedes, estimadas amigas, estimados amigos que nos siguen a través de la señal de Academia TV, siempre muchísimas gracias por su sintonía. Recuerden seguirnos también en nuestras plataformas y redes sociales a través de @academiatvec. Y hasta la próxima semana con una nueva entrega de Conexión Glocal. Muy buenas noches.